Hoy marcamos nuestro cuarto episodio en esta temporada dedicada por completo a la sostenibilidad. Y nos complace enormemente tener con nosotros a una figura con una perspectiva verdaderamente única. Nos acompaña Roberto Salas, un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. Roberto ha sido testigo de primera mano de la evolución de la sostenibilidad en el mundo corporativo. Con él, exploraremos el fascinante viaje desde los primeros conceptos de ecología hasta la compleja realidad de la gobernanza empresarial. Nos adentraremos en los cambios y desafíos que las empresas han enfrentado y siguen enfrentando al abordar los pilares fundamentales de ESG, medio ambiente, social y gobernanza. Prepárense para una conversación rica en experiencias y conocimientos que solo alguien con su trayectoria puede ofrecer. Damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Salas. Roberto, un gusto tenerte aquí. Y Roberto es nuestro invitado en este episodio número 4 de la temporada dedicada a la sostenibilidad. Roberto, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en este programa. Un placer por la invitación, César, y siempre muy honrado por la invitación. Roberto es un economista con más de 40 años de experiencia en el sector empresarial, no solo en empresas nacionales, sino también en empresas multilatinas y también internacionales. Cuéntanos un poquito, Roberto, esa trayectoria de 40 años, ¿cómo empezó? Bueno, empezó diría que una vocación, ya que originalmente yo debería ser médico. Pero simplemente me vi, reflejándome en mis hermanos, que son médicos, los mayores, de que probablemente debería elegir otro camino. Y vi en el mundo empresarial, pero en esa época, a mis 17 años, en economía, una mayor afinidad con, como él me lo dijo del Colegio Javier, cuando me hicieron esos test vocacionales. Me dice, oye, pero para medicina tal vez te podía quedar mejor algo que vaya entre las matemáticas y la parte social. Y se evalúa un poco economía o algo que tenga que ver con los mercados, con las empresas. Y eso me abrió los ojos. Y empecé y elegí la carrera de economía, pero con algo que me complementaba, tratando de diferenciarme en aquel momento, que venía un surgimiento de los temas de informática, que en esa época se llamaban computación. Correcto. Y entonces yo comencé a aprender lenguajes de computación, COBOL, RPG. Pero esa fue una carrera paralela aparte. Paralela, ¿okay? Pero pensaba que en ese momento me podía complementar con una carrera que no tenía claro todavía si era a nivel de la economía agregada, de la macro o de la micro. No lo tenía muy claro todavía. Pero luego se te comienzan abrir las puertas, por inercia también, y comencé a trabajar en el Centro de Cómputo de la Católica, de la Universidad Católica, donde estudiaba, y se abrió una enorme oportunidad en una de las 4 empresas más grandes de asesoría, consultoría, auditoría. Y entonces yo entré a trabajar en una de ellas, lo que hoy se llama Accenture. Correcto. En esa época era la Andersen del lado de consultoría, Arthur Andersen. Y pude ahí obviamente tener experiencias de empresas de primerísimo nivel que me dieron la oportunidad de empezar un cargo gerencial a una edad muy temprana. Principalmente porque era de los pocos que conocían de estos temas de computación. De hecho, incluso comencé a la cátedra. Pero entonces empezaste tu trayectoria profesional por el lado más de computación que por el lado de economía. Sí, exactamente, exactamente. Pero luego me di cuenta que a través de la cátedra, que yo comencé a enseñar macroeconomía, de que disfrutaba mucho más de la micro. Tenía profesores extraordinarios de microeconomía, que todavía los admiro, y eso me dio obviamente una vocación más de orientarme hacia la empresa. Pero tenía esta dualidad, me estaba formando a nivel de la macro para entender cómo funciona la economía agregada, y luego comencé a trabajar y a entender los procesos empresariales. Claro. Y entonces siempre trataba de buscarle una sinergia entre ambas.
y me convertí por esa sinergia en un generalista. Entonces, tuve una posición de gerencia general muy temprana, porque podía entender lo que pasaba a nivel macro y conocía los temas de las empresas, ¿no? Y hay algo muy interesante, porque tú dentro de toda tu carrera y de todo tu recorrido, pues pudiste ver el inicio de los temas computacionales, de la informática, el desarrollo de la tecnología y también la evolución empresarial. Entonces, ya como gerente, ya en tu rol corporativo, cuéntanos un poquito, porque este capítulo está dedicado esta temporada está dedicada a la sostenibilidad. Yo quiero entender un poco, y lo hablábamos antes del inicio. En el 97-98 que yo empecé a estudiar, por ahí en SPOL, había ecología, ¿no? Y esas fueron las primeras cositas, pero estamos hablando del 98, había ecología. Seguramente esto ya nació antes. Cuéntanos un poquito qué tú conoces, dónde nació este interés por estudiar estas temáticas. Mira, yo creo que hay una evolución que no es únicamente tecnológica o económica. Okay. Junto con esto se dan evoluciones sociales. Y las evoluciones sociales son probablemente incluso más importantes que las anteriores, porque es lo que determina la aceptación temprana o tardía de una tecnología. Correcto. Es algo que determina el nivel de gobernanza de decisiones de políticas económicas. Y lo que yo he podido experimentar en mi carrera es que cuando uno empieza, yo empecé por el año 78, 80, y no se hablaba de los temas de sostenibilidad. De hecho, la palabra no existía. Existía, pero nadie lo usaba. Lo que habían eran empresarios o gestores que por su propia naturaleza de valores, unos eran más orientados al tema humanístico, otros más orientados al tema de valor, otros más orientados a los temas de... Pero no había un pensamiento sistémico de involucrar, como hoy involucramos, el tema ambiental o el tema social, los temas comunitarios y ese tipo de peor gobernanza. Pero no es que no existían esos elementos, sino que se manejaban por criterios personales, y algunos eran más importantes o no, pero la agenda global, yo sentí que en los años 80 estaban muy tempranas las orientaciones de Milton Friedman, por ejemplo. Cuando se le preguntaba cuáles eran los principales roles del empresario o de la empresa, decía, generar valor para sus accionistas y empleo. Y el que hace las dos cosas lo está haciendo bien. Sin embargo, con el tiempo, ya cercano al inicio de los 90, hubo una disrupción, que para mí es uno de los hitos que consolidó otros hitos anteriores. Y este vino por las Naciones Unidas, cuando organizaron la cumbre de la Tierra del año 92 en Río de Janeiro. 1992, yo hablaba que en el 97-98 había ecología, entonces hay un punto relevante en el 90, inicio de los 90, que marca la diferencia. Eso marcó la diferencia, porque fue la primera vez que el sector empresarial es llamado a una cumbre a establecer un rol en la agenda de la problemática mundial. ¿De la problemática mundial, social, ambiental o era en general? Partiendo desde el punto de vista del rol empresarial, desde su rol económico. Okay. Pero se comenzó a pensar, ya por reportes anteriores, de que el rol económico de la empresa tenía que diversificarse hacia un rol social. Okay. Y que la sostenibilidad social, en beneficio de las empresas, tenía que obligar a las empresas a tomar también roles, posiciones y actitudes, ¿no? La cumbre de la Tierra del 92, yo la pude vivir un poco más cerca que cualquier otra persona. Yo tenía 32 años en esa época. Y había ingresado un poquito antes, unos 2-3 años antes, al grupo suizo, en esa época que lideraba o que era el controlador de Ternit, Plastigama y otras empresas. Y recuerdo que en el año 90-91, yo fui llamado por la gerencia general a ayudar a una periodista que venía de Costa Rica, que iba a ir a Galápagos, porque estaban construyendo un libro. Y el libro estaba siendo promovido por una persona que había sido delegado por el secretario general de la cumbre del 92, de Río,
para que organice el sector empresarial y lleve una propuesta a esa cumbre. Y algo muy interesante que ocurrió es de que cuando tuve la oportunidad de acompañar a la periodista y luego obtener el primer borrador, ¿no?, de los conceptos que estaban emanando de ahí. Y de esa propuesta que en realidad se iban a ser presentados. Se sacó un libro que fue un detonante en esa cumbre, que todavía es muy recordado por muchos, que se llama Walking the Talk. Ah, ese libro nace ahí. Ese libro nace ahí, que es como caminar lo que se habla. Así es. O sea, demostrar con hechos lo que se dice. Y en ese momento había una necesidad importante de comenzar actividades en el sector empresarial que luego se determinaron con financiamientos posibles desde el sector empresarial o desde el mundo de la economía para que se pueda dar un cambio importante en los impactos ambientales. Hola Roberto, tú has tenido la experiencia de manejar a nivel grande grupos corporativos, estando en posiciones directivas. La perspectiva que se tiene o que se ha tenido es que esto se maneja a nivel muy operativo y que de pronto las decisiones claves, si no se las toma a nivel directivo, obviamente no se hacen. Es decir, no puedes ser coherente con lo que declaras versus lo que haces. En este sentido, en tu experiencia, ¿cómo las empresas donde tú tuviste la oportunidad de trabajar y a nivel directivo, cómo llevaron eso a la práctica? Porque era una declaración, era algo muy macro, algo que apenas se estaba generando. ¿Cómo lo llevaron a la práctica y cómo tú, desde ese rol de liderazgo de gobierno, obviamente lo pudieron implementar y hacer para generar resultados? Sí. El pasar de los principios, de las ideas que se organizan luego en principios, luego en estrategia y acciones, es un proceso que depende de muchos factores. Todo elemento pragmático o toda herramienta de implementación tiene una génesis de un impulso filosófico, de algún principio, un valor. Yo tuve la suerte de conocer del concepto de coeficiencia que fue presentado en la cumbre del 92, y el que lideró ese esquema era el jefe de nuestro grupo, porque fue delegado por el secretario para organizar el sector, y el señor Schmihaine, Stefan Schmihaine, era el controlador del grupo nuestro a nivel mundial. Y por lo tanto, él tuvo una filosofía en la cual pensaba en los temas de sostenibilidad ya en esa época y quería marcar una diferencia en empresas que se alineen a esto, no solamente en sus empresas, pero él estaba claro que para tener la autoridad de hablar del tema a nivel de afuera, ¿no? Tenía que primero hacerlo en sus compañías. Por supuesto. O sea, uno no puede decir afuera lo que no hace adentro. Y por lo tanto, él exigió a todas sus empresas tomar decisiones fundamentales en el concepto de ecoeficiencia. La ecoeficiencia es la combinación de la ecología y la eficiencia económica. Y ese fue el gran aporte en ese momento. Y la productividad también, pues, ¿no? Y la productividad, obviamente, porque en esa época se entendía el tema eficiencia, que no es lo mismo, como parte de un elemento de productividad. Correcto. Es decir, hacer más con menos. Correcto. En este caso, es hacer más con menos o ningún impacto negativo al medio ambiente, digamos. Pero eso tuvo una acogida enorme. O sea, grandes corporaciones del mundo, luego medianas, luego pequeñas, comenzaron a adoptar estos mecanismos. Y obviamente se comenzaron a vivir otras instancias, sobre todo desde el sector financiero, en donde salió en parte de la agenda que se llamaba Financiando a la Sostenibilidad. O sea, fue otro documento muy importante que venía del mundo financiero. Y de ahí salieron los principios, por ejemplo, de los principios de Ecuador. Pero eso estamos hablando ya, ¿qué año más o menos? Cerca de los 2000. Cerca de los 2000. Tomó un tiempo y ahí comenzó a establecerse un nuevo estándar de cómo aprobar proyectos, de cómo financiar, desde el punto de vista de la presentación de proyectos al sistema financiero. Pero el tema que hasta ahí era un tema económico y ambiental, luego se consideró de que eso era insuficiente. Y ya en los años 2000, las Naciones Unidas, vuelvo a repetir, el mismo protagonista, lanza un esquema que le llama el Pacto Global. Correcto. Y la red de Pacto Global, que se conforman empresas que se alineaban en sus capítulos, en sus países,
incorpora un elemento adicional, que es el tema social. Entonces ahí se comienza a hablar del triple resultado, ¿no? Económico, ambiental, pero el tema social comienza a ser parte muy relevante de la agenda. Y algo fundamental, que en esa época ya nos enseñaban a quienes ya estábamos en ese movimiento, es la transparencia. O sea, la primera responsabilidad social que deben tener las empresas tiene que ser la transparencia con sus públicos, es decir, no engañar, no mentir. Y de ahí sale el concepto de responsabilidad social, lo acabas de decir, porque de había que generar los reportes, el trabajo con las comunidades, el desarrollo con las comunidades. El primer proyecto, en Latinoamérica al menos, el primer reporte, el reporte de sostenibilidad, lo hizo en el año 2000, una empresa brasileña, Natura Cosméticos, y el segundo lo hicimos nosotros. Aprendiendo todavía del GRI, que era que todavía estábamos todos en este tema. Y me acuerdo que uno de los temas que, cuando me tocó hacer yo ya era CEO del grupo Amanco en esa época, y estaba en Costa Rica, en el año 2000, y me llama la gerente, la vicepresidenta de responsabilidad social empresarial del grupo, un puesto que en esa época nadie lo entendía, Así es. pero era muy importante en el grupo nuestro, porque medía todos los impactos ambientales y sociales de la cadena de valor, todos, sin excepción. Y un día me dice, oye, vamos a hacer un reporte de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, tenemos que contarle a los públicos lo que hacemos. Y yo le digo, ¿pero por qué tenemos que decir eso? ¿A quién le interesa o a quién le puede interesar? No, mi reacción fue, a nuestros competidores nunca nos dicen nada, entonces les vamos a dar... Y dice, los públicos son más importantes que los competidores. Y yo me quedé con eso y obviamente hicimos un primer borrador, pero el feedback que tuve fue muy malo, porque me dice, estás contando solamente lo bueno. Tenemos que también decir lo malo, lo que no hemos hecho, lo que nos equivocamos, lo que nos dice, pero la ropa sucia se lava en casa nomás, no tengo que estarla promoviendo de afuera, no. La ropa sucia también hay que exponerla como un aprendizaje. Y para esos tiempos eso es un cambio de mentalidad total. Brutalmente. Eso es un tema complejo de poder pensar de esa forma. Cuando salieron estos reportes de esa naturaleza, salieron muchos de panfletos, ¿no? Pero cuando los pocos que salieron con este tipo de contrastes, generaron una credibilidad en las marcas. Y cuando pasaba algún tema, alguna crisis, siempre se decía, bueno, ¿y qué opina tal empresa? ¿Qué opina el Grupo Nueva o Amanco en su sector? Y eso nos dio una diferenciación brutal, no solamente de credibilidad, sino también de capacidad de innovar. Qué bueno. Y ya que hemos pasado por el tema ambiental, el tema social, ¿en qué momento surge la importancia de estos temas que también lo hemos hablado fuera del micrófono, la gobernanza, la gobernabilidad, el gobierno corporativo? Digamos que hay una evolución y ahora se habla mucho de eso. Cuéntanos un poco por qué es relevante, importante y por qué se incluyó esa temática como parte de este concepto. Porque el pensamiento de largo plazo, que exige orientaciones de esta naturaleza. ¿Y por qué lo exige? Porque normalmente el sector empresarial se acostumbró a trabajar en el corto plazo. No solamente en Ecuador, sino en muchísimos países. Los países europeos, que han sido los que más han promovido esto, han tenido orientaciones más de largo plazo, sobre todo las grandes corporaciones. Pero las empresas medianas, pequeñas, normalmente viven en el corto plazo. ¿En Europa también? Y en Europa también. En Asia, sin duda. Pero sostenibilidad no es corto plazo. Ok, eso es un buen punto. La palabra mismo, ¿no? De sostenibilidad implica es sostenerte en el tiempo, sin deteriorar, como dice el concepto de sostenibilidad, los recursos no renovables que las siguientes generaciones también necesitan. Correcto. Entonces, para establecer ese esquema, también tienes que considerar otro. Esa declaración que acabo de hacer tiene mucho que ver con el tema de utilización de recursos no renovables, o con recursos renovables, que tiene que ver mucho con los temas ambientales. Pero a raíz de la cumbre del 92, una vez que se presentó este tema, se conformó
una de las instituciones del desarrollo sostenible empresarial más importantes, hoy el más importante en el mundo, que es el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Y ellos desarrollaron un concepto que cruzó fronteras y que se puso dentro del ADN de las empresas, adicional al tema ambiental, y era de que no pueden haber sociedades exitosas o empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y volvemos al concepto inicial de que esto nace en función de la evolución de la sociedad, que tú lo mencionábamos al principio de la conversación. Sí. Entonces, cuando ya evoluciona el tema ambiental, al tema también comunitario, muchas veces hay que tomar decisiones que en el corto plazo no son rentables, pero en el largo plazo sí. Okay. Crear credibilidad de marca, por ejemplo, no es un tema, no lo vas a hacer pensando solo en lo que es bueno para el fin de mes o el trimestre. Tomas decisiones en contra de ese esquema normalmente. Entonces, para estructurar mejor los temas de largo plazo, se estableció el concepto ESG, Environment, Social and Governance, o en español, Ambiente, Sociedad y Gobernanza, porque la gobernanza exige a las instituciones a tomar decisiones de largo plazo también. Entonces, la esencia de gobernanza es tan vital en una empresa que quiere perdurar porque le obliga a pensar en el largo plazo. Y pensar en el largo plazo aglutina estos otros dos elementos y también el primero, que es lo económico, porque estás tomando decisiones económicas que impactan ambiente, impactan sociedad, pero pensando en el largo plazo. Excelente. Ahora, tú has tenido esa gran oportunidad de aprender en organizaciones en donde han tenido ese líder que ha dicho, esta es la visión, vamos a pensar en largo plazo, empresas europeas, grandes, que han sido pioneras en el tema. Pero también ahora ya estás en un rol diferente, estás asesorando empresas, estás en temas de consultoría, y ahí te toca romper ese esquema, es decir, cómo el empresario ecuatoriano tiene que pensar a largo plazo, pensando en que la sostenibilidad es de largo plazo con los otros temas económicos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia para generar ese cambio de mindset y de alguna otra forma se empiece con esa visión de gobernanza que es largo plazo, que impacta la sostenibilidad, que también es de largo plazo, en un entorno como el nuestro, que es complejo, diríamos, pensar en el largo plazo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, o sea, decirle, y la repito cada vez que puedo, en las clases o en las asesorías o en las conversaciones, y es que crear un legado empresarial es de visionario. Se necesita mucha perseverancia, constancia, resiliencia, pasión por el producto o el sector o la empresa. Pero sostener ese legado en las siguientes generaciones es de sabios. ¿Y por qué lo digo así? Porque si bien la primera parte tiene un mérito enorme, es igual mérito o incluso mayor el mérito el saber de que ese legado puede tener riesgos relevantes en las siguientes generaciones y para protegerlo es necesario anticiparse a esos riesgos y tomar las decisiones importantes. Hay tres que son fundamentales. El tema de la intergeneracionalidad de las empresas, o sea, que son una empresa internacional que pasó a la primera, a la segunda, a la tercera generación, sobre todo en las empresas familiares. Es fundamental pensar en la sucesión del liderazgo oportuno. Y la sucesión del liderazgo no necesariamente significa de que el fundador tenga que ser sacado de la empresa o que tenga que ser sustituido por una nueva generación de una forma abrupta o de una forma complicada. Es solamente ayudar a evolucionar el enfoque de ser un operador que ya tiene 40 años y que para la sostenibilidad del negocio es importante tener una segunda generación que continúe su legado y por lo tanto pasar de un operador a pasar a un mentor y estratega. Ese es un cambio de rol. No significa mandarlo a la casa a no hacer nada porque se muere. Y es por eso que hay mucho empresario que con toda razón
son muy reacios a hablar de sucesión porque piensan lo peor. Pero eso peor es un fantasma solamente, no tiene que ocurrir eso. Si se hace un esquema bien planificado, con las palabras correctas, el relato correcto y las expectativas correctas dentro de sus opciones de sucesión. La segunda sucesión es la sucesión patrimonial, que es el legado construido. ¿Cómo lo protejo de la mejor forma frente a los principales riesgos que pueden existir, ¿no? Porque ningún legado está inmune a que pueda ser destruido por una mala continuidad. Por lo tanto, hay alternativas en las cuales esa sucesión patrimonial puede protegerse de una manera robusta, de tal manera de que pueda no solo ser preservado, sino ojalá que entre una segunda ola de prosperidad. Correcto. Y el tercer elemento es la sucesión de la fuente de la generación de valor. Porque las empresas normalmente, por los cambios que hablamos, los cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales, probablemente el producto que tuvo el éxito en la primera ola, puede ser que en la segunda es un producto agotado. Así es. Entonces necesita generar nuevas fuentes de valor, o cercanas a ese producto, o incluso totalmente distintas. Así es. Entonces esa continuidad de buscar esas nuevas fuentes de crecimiento, nuevas fuentes de sostenibilidad de las rentabilidades, es tan importante como el primero o la segunda. Porque a veces tú puedes tener una buena sucesión, puedes tener una buena protección del patrimonio, pero frente a malas decisiones de negocios, o malas inversiones, si es que no se hacen las inversiones correctas o a tiempo o las diversificaciones correctas, todo negocio declina a largo plazo, si no se reinventa. Entonces, esas son las tres fuentes de sucesión que hacen de que las empresas perduren, que requieren adaptación, resiliencia, visión, disciplina y una serie de elementos que permiten... Y esos tres elementos que tú has descrito muy bien sobre la sucesión tiene que ver con la gobernabilidad, entonces, con ese cambio de mentalidad que tiene que tener la organización o esa perspectiva diferente en evolucionar de manera integral, porque no es una evolución particular. Sí. Eso es el aporte del concepto de gobernanza. Mira que yo lo llamo gobierno corporativo. Correcto, tú lo diferencias. Tampoco llamo gobernabilidad corporativa, que existe, que son necesarias. Porque la traducción exacta al término de inglés, que fue su primera aproximación, que es corporate governance, no es government. Así es. Y por lo tanto, el gobierno son las estructuras, las normas institucionales que tiene una empresa para poder tomar decisiones correctas, reducir incertidumbre y proyectar el futuro a largo plazo. La gobernanza es cómo eso interactúa con la gente, con los protagonistas, con el fundador, con la familia, con la gerencia, con los clientes, los proveedores, cómo interactúan. Y también con la sociedad, ¿no? Y también con la sociedad. Por eso es que en los programas que nosotros hacemos con la UES y en los programas que nosotros promovemos en las discusiones de los proyectos, es importante diferenciar lo que es la parte de gobierno corporativo, que son estas instancias, una junta directiva, las políticas, la gobernanza, que es cómo se interactúa, no solo a nivel de la junta directiva de la empresa, sino también en la familia, cuando es una familia empresaria. En el consejo de familia. Por supuesto. Y luego es la gobernabilidad, que es como las decisiones de largo plazo, aquellas que son irreversibles, de altísimo impacto, son aceptadas o no, pasiva o activamente, en los grupos de interés, los clientes, los otros accionistas, los colaboradores, que a veces no son de la familia, ni tampoco son, pero son un grupo interesado muy importante, los sindicatos y otros elementos. Correcto, y eso es justamente, ya lo mencionabas tú, y que es importante que nuestra audiencia lo conozca, es que estamos justamente, tenemos ya listo un programa de certificación de directores para juntas directivas, y vemos que en el Ecuador hay muchísimas oportunidades en profesionalizar y desarrollar a estas personas como miembros de un director. ¿Por qué un director en un directorio tiene que conocer estos temas tal como los has explicado? ¿Cuál es la relevancia de manejar estas temáticas hoy? Y cuéntanos tu experiencia también, porque has sido o eres miembro de algunos directorios y también has tenido la experiencia de formarte como director certificado. Cuando hice el programa de certificación de directores, que lo hice en el Instituto de Directores de Chile y de Londres, uno de los temas que a mí más me llamó la atención y me inspiró para poder llevarlo aquí a mi país
es de que la institucionalidad que requiere una empresa para que pueda tener éxito a largo plazo, y definiendo éxito no como la que más crece o la que puede generar mayor rentabilidad ocasional, pero no, la empresa de éxito es la que prospera, y la que prospera con una reputación impecable, respetada, creíble, aunque su nivel de crecimiento no sea el más alto, pero sí tiene el más alto índice de credibilidad de sus grupos de interés. Y lo que esta institución promueve, y también lo estamos promoviendo con la UES, es de que quien participa en las instancias directivas, que no son las administrativas. Correcto. O sea, un administrador puede estar a veces también, sobre todo en las empresas familiares. Claro, no es un comité ejecutivo. Pero cuando se entra a una junta de directiva, o con un consejo directivo, como queramos llamarlo, muchas veces las juntas directivas generan cierto temor porque toman decisiones y a veces no sé qué les quiere dar. Llamamos un consejo consultivo, directivo, lo que sea. Es importante tener esa visión de que las instituciones, entre ellas un consejo directivo o su principal rol está en reducir incertidumbre, en tomar las mejores decisiones en beneficio de todos los participantes en la empresa, sobre todo de todos los accionistas, no solamente de uno o de dos. Y un tercer elemento es que tengan el mayor nivel de aceptación esas decisiones en sus grupos de involucrados. Y para eso un administrador per se significa hacer las cosas bien, está orientado por la eficiencia, eso es lo que hace el administrador. ¿Y qué hace bien? El rumbo que alguien le definió a largo plazo, que yo tengo que ir allá en 5 años, 7 años, entonces tengo que todos los días caminar hacia allá. El cambio importante también en ese sentido es de que cuando estás en esas instancias tienes que pensar en que la interacción en una junta y las decisiones que tienes que tomar con poca información normalmente, tiene que generar capacidades primero de pensamiento estratégico muy profundo, tienes que generar capacidades de análisis crítico, de saber hacer preguntas, no solo a la administración, sino también a los otros colegas, de poder valorar la diversidad de las perspectivas, y si no las hay, provocarlas, tener más mujeres, por ejemplo, en sus instancias, o tener más habilidades más multidisciplinarias dentro de ese mismo contexto, para ver las distintas perspectivas, de tal manera que las decisiones que salgan las menos erradas posibles, es decir, las más robustas posibles. Correcto. Porque la perfección en este mundo no existe. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Si tuvieras la oportunidad de dar un consejo a estos empresarios, a estos dueños de organizaciones o a esta comunidad de estudiantes que está pensando en el largo plazo en la sostenibilidad y que quiere manejar estos temas de gobierno, de gobernanza de manera diferente, ¿qué mensaje les dejarías? Yo diría que el mundo ha progresado y hay que conectarse con ese progreso. La gestión empresarial está clarísimamente definida, como que las empresas que más prosperan, familiares, corporativas, lo que quieras, son las que siempre están pensando con una buena dirección de largo plazo y se aseguran que el día a día vaya para allá y no a otros lados. Y que ese mundo cada vez es más exigido de que no es un mundo solamente económico, sino que tiene que tener un balance entre avances económicos, avances de reducir los impactos ambientales al máximo posible y con una inclusión social lo más efectiva. Excelente, Roberto. Quiero agradecerte por todo tu tiempo. Ha sido una conversación muy agradable con toda una historia y recorrido de cómo ha evolucionado este concepto de la sostenibilidad hasta lo que ahora tenemos y la importancia de tener ese impacto. Así que muchísimas gracias y damos por finalizado este episodio número 4 de nuestra temporada dedicada a la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, César. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.